Kaixo Egunon, estamos Guipúzcoa gaur hoy en Zumárraga con el motivo del Polo de Innovación de la Economía Circular del Plástico, y con nosotros tenemos el José Ignacio Asensio, el Diputado General de Medio Ambiente, y Miquel, el Alcalde de Zumárraga. Kaixo Egunon, José Ignacio. Egunon. La primera pregunta, qué importante, bueno, has estado dando ciertas entrevistas, sobre todo ayer, antes de ayer, de cara a esta nueva planta que las obras empezarán octubre, un poquito antes de octubre. Qué importante en la zona donde se va a construir, una zona con mucho arraigo industrial, una zona golpeada sobre todo por el cierre de la empresa que tenemos aquí enfrente, una zona que está sufriendo datos del paro, incluso creo que comentabas un 2%, algo encima de Guipúzcoa. Entonces revitalizar toda la zona, reindustrializar, y dentro de lo que es el movimiento de la economía circular, ¿verdad? Entonces, háblanos un poco de los números. Es decir, estamos hablando de una inversión público-privada de 80 millones con 4 millones de aportación de lo que es la Diputación. Un poco qué valoración hacéis, qué impulso le va a dar a la zona, Zumárraga, alrededores, todo lo que es la nueva planta de innovación de economía circular. Bueno, como bien dices, este es el polo de innovación de la economía circular del plástico, ¿no? Tiene 4 conceptos en lo mismo, ¿no? Evidentemente, la industria guipuzcoana no puede perder peso. Tenemos que conseguir que alcancemos ese 30% del PIB en importancia de la industria en el PIB guipuzcoano, ¿no? El territorio, Zumárraga, tú lo has explicado perfectamente, se cerró Arcelor, parecía que iba a ser una hecatombe para Zumárraga, pero es verdad que Zumárraga ha aguantado bastante bien ese golpe duro, ¿no? Ese duro golpe que recibió hace 7 años, ¿no? Eso lo explicará mejor el alcalde. Pero es verdad que desde ese momento estamos trabajando, buscando distintas iniciativas que sujeten la industria en una zona además de gran tradición industrial, como tú bien decías. Que sea el mundo del plástico, pues el sector del plástico está demandando hace tiempo que no solamente tenga acceso a ese reciclaje mecánico, sino que también que tenga acceso a ese reciclaje químico que le va a posibilitar pues posicionarse mucho más competitivamente a nivel internacional, que ya lo es, pero de esta manera también sabes que el tema del plástico pues le están generando también nuevos impuestos, y va a poder revitalizar esos nuevos impuestos utilizando materias primas, con esta valorización material, precisamente utilizando ese reciclaje que ya hacemos en Guipúzcoa de los ciudadanos, y utilizarlo para hacer nueva materia prima y nuevos productos. Tenemos industrias punteras del plástico, tenemos una industria que tiene que desarrollarse, que, como te decía, es absolutamente competitiva, y tenemos que apostar por ello. ¿Qué mejor que hacerlo en este espacio y en esta zona, que precisamente hay empresas punteras en este ámbito, pues las NOR, o tenemos a Plástico un poco más lejos, pero es Guipúzcoa, y verdaderamente lo que necesitamos es esa tradición industrial, convertirla en empleo de calidad, de futuro, y verdaderamente pues posicionarnos ahí, ¿no?, en la vanguardia de las nuevas tecnologías y precisamente en esa nueva economía que lo tenemos que impulsar a través de la economía circular. Son distintos conceptos, pero al final lo que nos posibilita es hacer un producto de calidad con industrias y que tiene la tecnología y que tiene un saber hacer, que son competitivas a nivel internacional, generar puestos de trabajo y sobre todo un futuro industrial para el territorio. Miquel Serrano, Egunon. Qué importante, ¿no?, para una zona con el golpe que recibisteis de Arcelor, pues que se vaya a implantar aquí, justo en el mismo terreno que estaba, y con todo el impulso económico, ¿no?, que va a tener de cara a no solo, supongo, que a Zumárraga, sino alrededor, ¿no?, a la comarca. Sí, la verdad es que el golpe fue muy importante. Como dato, nosotros en el 2017 ya dejamos de ingresar 1.200.000 euros en las arcas municipales por todos los impuestos derivados de lo que era Arcelor y su actividad del acero. Y a partir de ahí subimos en esa resiliencia por necesidad, pero también por compromiso. Los zumarragarras hemos ido así, y en función de las diferentes épocas, diferentes crisis que ha habido, los 80, los 90, se ha ido recomponiendo el pueblo, la conciencia social fue mermada, pero también hemos aprendido a actualizarnos y a partir de ahí ir avanzando. Y desde luego también durante estos 7 años no hemos dejado ni un solo día de pelear por poder revitalizar otra vez estos, en este caso van a ser 90.000 metros cuadrados, y a partir de ahí poder dar esa solución a ese desierto industrial que se nos generó en el interior de Guipúzcoa, y que desde luego, gracias también a las comunicaciones que actualmente tenemos, ya tenemos la Beasain Durango, el tren de alta velocidad vendrá, estamos muy cercanos a la comarca del Goierri,
todo eso también van a ser sinergias que se van a aprovechar para posicionar este polo de innovación de la economía circular del plástico, que con esas ayudas europeas vamos a poder ser competitivos, ya que vamos a poder atraer a empresas con un conocimiento, con un know-how muy importante, y que desde luego va a posicionar toda la industria, en este caso de Zumárraga, como tractora a nivel de Guipúzcoa, como estratégico a nivel nacional y, como no, también incluso a nivel europeo. José Ignacio, vamos a tocar más el tema medioambiental, digamos. En una entrevista reciente decías que nos ponías a los guipuzcoanos una nota alta en cuanto a reciclaje, que ese contenedor amarillo que se utilizaba muy bien, pero que igual, es decir, se reciclaba, o sea, se recibía mucho plástico, pero luego el uso que se le daba, entonces que ahora le vais a dar un impulso, digamos, a reciclar. Creo que se habla de 40.000 toneladas en esta nueva planta que se van a unir a Urnieta y Legazpi, que ya existen, a otras plantas que existen. Y digamos, todo este plástico reciclado que le vais a dar sobre todo un uso industrial, ¿eh? Entonces, la pregunta es, la apuesta de la Diputación por la industria, digamos, de economía circular es total, es decir, al final se quiere conseguir reindustrializar, reactivar económicamente y que sean industrias, digamos, que estén basadas sobre todo en la economía circular, que tiene sobre todo sostenibilidad y futuro, ¿no? Efectivamente, tú lo has explicado perfectamente. ¿Qué hacemos los ciudadanos en Guipúzcoa? Lo hacemos muy bien. El 70% de la generación de los envases ya se clasifican bien. Nosotros tenemos ese índice de recogida selectiva en el contenedor amarillo. ¿Qué hacemos con el contenedor amarillo? Lo llevamos a 2 plantas de clasificación, Urnieta y Legazpi. Pero esta es la siguiente fase, es decir, cuando se clasifica bien, ¿qué hay que hacer con esos materiales? Hay que convertirlos en materia prima para la industria. ¿Dónde se va a hacer eso? Eso se va a hacer aquí. Digamos que esta es la tercera fase. Primera fase, clasificación de las empresas. Segunda fase, a través del consorcio de residuos GHK, utilizar las plantas de clasificación. Y tercera fase, convertirlo en materia prima para hacer industria. ¿No? Para materia prima para hacer. Incluso comentabas utilizar menos petróleo para producir plástico. Es descarbonización de la economía, es decir, sustitutivo perfecto del petróleo. Vale. Es decir, se va a sacar un producto tipo tacoil o nafta y lo que va a hacer es sustituir al petróleo. Pero nosotros no vamos a ir a ningún yacimiento, además no los tenemos. ¿Por qué digo que es importante? Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos materias primas, nosotros las tenemos que comprar del exterior. Pues si reutilizamos aquello que nosotros somos capaces de recuperar y clasificarlo bien y tener plantas de tratamiento, nosotros tendremos una ventaja competitiva, porque nosotros somos muy buenos haciendo cosas, ¿no? Tenemos una industria puntera en muchos aspectos. La industria del plástico seguramente es una de las grandes desconocidas del territorio de Guipúzcoa, pero son punteras. Si en el año 2007-2008, saliendo de la crisis, haciendo exportación, en estos momentos lo que van a salir de la crisis es siguiendo haciendo esa labor de internacionalización y de exportación, pero utilizando la economía circular como base precisamente para ser más competitivos. Eso es lo que quise decir, no sé si me expliqué bien, espero ya haberlo explicado mejor, pero lo que quiero decir que esto es lo que aquí pretendemos, ¿no? Y verdaderamente, y como lo decía perfectamente la actriz de Zumárraga, Miquel Serrano, aquí tenemos ese conocimiento, aquí tenemos esa experiencia. Pues hombre, si somos capaces de trabajar el hormigón, el acero y el plástico, ya te digo yo que Guipúzcoa se pone a la vanguardia y a la cabeza precisamente del reciclaje, de la reutilización, de la economía circular, y precisamente utilizando materias primas que en el futuro van a tener otra ventaja competitiva, porque lo que son materias primas vírgenes es petróleo, para que nos entendamos, y si con eso queremos utilizar para hacer plástico, vamos a tener que pagar los impuestos importantes. De esta manera los vamos a evitar y los vamos a ser competitivos. Por lo tanto, vamos a producir más barato y seguir haciendo el mismo producto. Perfecto. Oye, para ir terminando, Miquel, una última pregunta para ti. Comentabas en la rueda de prensa que acabáis de dar un poco que tu prioridad va a ser dar información directa, información transparente sobre posibles versiones, no sé si malintencionadas o que puede ser, ¿no?, de lo que va a ser la planta, etcétera. Entonces, un poco, ¿cuál es tu mensaje de cara a los conciudadanos de Zumárraga, de alrededores? Un poco, ¿cuál es ese mensaje de transparencia clara que quieres dar de lo que va a ser este proyecto? Primero, que desde luego
sepan. Y yo creo que también la ciudadanía en general, también ya somos mayores y en este sentido sabemos diferenciar qué es lo que son unos falsos mitos intencionados y sobre todo en esta época. Yo ahí en el tema de la transparencia he comentado durante estos 7 años y prácticamente esta legislatura, cada vez que hemos tenido unos pasos, cada vez que nos hemos reunido con el secretario de Industria, cada vez que nos hemos reunido con la consejera, cada vez que nos hemos reunido con el diputado, lo hemos trasladado en el ayuntamiento y se han dado cuenta de todas estas informaciones que han sido complicadas porque son complicadas dar este paso cualitativo. Y en ese sentido también no vale, entiendo que no vale venir diciendo medias verdades o mentiras, trasladando como lo he comentado anteriormente. En Zumárraga no se va a implantar ninguna incineradora. De hecho, además tuvimos este mismo raca-raca en su día con el mismo grupo político referente a la planta de valorización energética en Zubieta. Y en este sentido también la incineración no cabe hoy en día, la incineración no es una solución y la planta de valorización energética utiliza materia prima, esos residuos que no se pueden reutilizar ni reusar, y con esa materia prima se consigue energía. En este caso vamos a valorizar material, no vamos a valorizar energía. No se va a hacer una planta de valorización energética. Esta planta utiliza ese 36% de plástico que no se puede utilizar de manera mecánica y que va a vertederos, y se va a utilizar y se va a conseguir esa materia prima, ese tacoil, que va a ser esa materia prima para esas empresas que van a ser competitivas ya que van a utilizar este tipo de procesos. Por eso digo que estamos ya en una época, todos sabemos, las elecciones están llamando a la puerta y ahora mismo será cuando todos los grupos se pongan a decir qué es lo que tienen intenciones de hacer en Arcelor, de hacer en Zumárraga en el caso nuestro. Nosotros ya no es cuestión de que lo vamos a decir, ya estamos trabajando sobre ello y tenemos proyectos robustos. Máxime con la colaboración de los 4 estamentos a nivel de Estado, Ministerio, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento. Es un proyecto robusto que viene trabajado desde hace tiempo y eso le da la solidez para que luego vengan otros frivolizando, diciendo de que se va a montar una planta incineradora y que ello mismo también va a espantar a empresas del entorno. Es una mentira, es una falsedad con una clave y con una intención clara, con una intención electoralista. Pues gracias Mikel Serrano, alcalde de Zumárraga, José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente, por darnos esta información a Gipuzkoa Gaur. Mila esker bioi.